Este coche está a la venta por 34.490 euros. Es uno de los vehículos eléctricos del grupo Volkswagen más económicos que existen actualmente en el mercado y sin duda es uno de los SUV más asequibles dentro de su segmento. Se llama el Rock. El Rock es la combinación de Electric Karoq, así que ya os podéis hacer una idea de por dónde van los tiros. Vamos a conocerlo con un poco más de detalle. Acompañadme. El Elroq no es el reemplazo directo del Skoda Karoq, ni tampoco es una versión eléctrica de este. Se trata de un SUV con unas dimensiones cercanas a las del Karoq, aunque es un poco más grande, que está construido sobre la plataforma MEB para coches eléctricos del grupo Volkswagen. Mide 4,49 metros de longitud. Es más o menos lo mismo que un BYD Atto 3, un Ford Explorer, un Renault Scenic E-Tech y un Peugeot E3008, entre otros. Acompañadme para ver uno de los puntos por los que tradicionalmente Skoda ha sido fuerte con respecto a la competencia, es el tamaño del maletero. En este Elroq, que como veis tiene un portón de accionamiento eléctrico, tenemos un volumen de carga de 470 litros. Y hay que ser honestos, en este caso Skoda no sobresale con respecto a la competencia. Un Peugeot E3008 tiene 520 litros, que sí, que el E3008 es un pelín más largo, pero también el Kia e-Niro, que es un más corto que este Elroq, tiene 475 litros, 5 litros más que este Elroq, y además el e-Niro tiene un maletero en el frontal, cosa que, como cualquier coche del grupo Volkswagen con plataforma MEB, con plataforma eléctrica, carece. En cualquier caso, 470 litros está bien, es más que un Scenic E-Tech, es más que un BYD Atto 3, y es un maletero con formas muy regulares, fácil de aprovechar. En este caso tenemos debajo una bandeja opcional para meter los cables de recarga. Si no la tuviéramos, este piso estaría 7 centímetros más abajo, con lo cual tendríamos un poquito más de capacidad. Y bueno, como es habitual en Skoda, tenemos soluciones para facilitar el transporte de algunos objetos. Por ejemplo, Skoda nos propone llevar aquí uno de los cables de recarga, y luego en los laterales ha puesto un par de estanterías extras para aprovechar mejor ese espacio que a veces queda un poco muerto. Los asientos son abatibles, los respaldos, división 40-60%, aunque también si queremos mantener utilizables las dos plazas laterales podemos abatir el hueco central para llevar objetos largos, dejando que dos personas vayan atrás confortablemente. La gama está compuesta por inicialmente 3 versiones, la 50, la 60 y la 85, con potencias de 170, 204 y 286 caballos. Todas ellas con un único motor en el eje posterior, sin tracción trasera. Y más adelante, el próximo año, en 2025, llegará una cuarta versión, la 85X. La X quiere decir que es tracción total. Tiene 2 motores, uno detrás y otro adicional en el eje delantero. La potencia es la misma que la de la versión Elroq 85, son 286 caballos, pero tiene tracción a las 4 ruedas. En cuanto a la batería, como en todos los vehículos eléctricos modernos, va entre ambos ejes de rueda. Es una batería, en este caso, muy convencional, de cátodo ternario NCM. Tenéis un vídeo que aparecerá por la parte superior derecha de vuestra pantalla en la que os explico qué es eso del NCM, LFP, NCA. Es una batería, como digo, muy convencional. Hay diferentes tamaños en función de la versión, y como esto es un poco follón, si os lo digo así de viva voz, os pondré una tabla ahora mismo en la parte inferior de la pantalla para que comprendáis un poco mejor en qué consiste la gama Elroq. En cualquier caso, la batería más grande te proporciona, en el mejor de los casos, una autonomía de más de 560 kilómetros. Skoda todavía no nos ha sabido especificar exactamente cuánto más de esa distancia podrá ser capaz de recorrer en el ciclo de homologación WLTP. Y la capacidad de carga es de 11 kilovatios con corriente alterna, y con corriente continua depende de la versión. En el mejor de los casos, que son las versiones 85 y 85X, podrá cargar hasta 175 kilovatios de potencia a pico con corriente continua. Tiempos de recarga, según Skoda, del 10 al 80%, entre 25 y 28 minutos aproximadamente. Vamos a acceder al interior, pero este coche ahora mismo está lleno de gente, así que nos vamos a ir a esa unidad de allí, que está aparentemente vacía. Es un poco complicado grabar aquí porque hay muchas personas, es una presentación internacional. Vaya, hombre, este hombre se va a sentar aquí atrás. No pasa nada, vamos a las plazas traseras. Plazas traseras, el acceso, bueno, es correcto, está bien. Allá se sentó el paisano a mi lado. El espacio para las piernas está muy bien. Podemos meter incluso los pies un poco por debajo de los asientos delanteros. El espacio para la cabeza es tremendo. Yo mido 1,85 m, tengo el pelo bastante largo, incluso estirándome no llego a tocar en el techo, así que muy bien en ese respecto. 2 personas, como veis, no sé si llegas a apreciarlo, pero bueno, 2 personas es lo óptimo para viajar aquí detrás. 3 iríamos bastante incómodas. Bolsitos aquí detrás de los respaldos delanteros. Tenemos aquí huecos en las puertas para dejar objetos. Yo diría que aquí cabe una botella de 1,5 litros perfectamente. En esta versión, además,
disponemos de esta cortinilla parasol, que está muy bien. Disponemos de salidas de aire en el centro. Este vehículo además lleva unos botones para regular la temperatura y además también tenemos aquí para la calefacción de los asientos traseros, regulable en 3 niveles. En el centro, el típico reposabrazos, que ahora mismo no sé exacto, sí, ahí está, con su posavasos, todo muy normalito, todo muy decente y todo bien pensado. Es un buen coche para viajar aquí detrás. 2 personas, como digo, van a ir muy bien. La postura es bastante cómoda, la banqueta de hecho queda más alta de lo que suele ser habitual en los coches eléctricos, con lo cual no vas con las piernas ahí colgadas, así que se va bastante bien. Aquí estamos, asiento del conductor del Skoda Elroq. Bueno, el diseño general es, no voy a decir idéntico al del Enyaq, pero es muy parecido. Tenemos la misma estructura además de pantallas, 5 pulgadas para la instrumentación, 13 para el sistema multimedia, con salidas de aire convencionales, su botonería aquí debajo para acceder a las principales funciones del vehículo. Muchos huecos, aquí en la consola central vemos que tenemos una superficie para la carga inalámbrica de teléfonos móviles, portalatas, un sitio para dejar las llaves o para dejar la cartera, un reposabrazos con un hueco amplio aquí debajo con, bueno, objetos y elementos para organizar la carga, muy típico de Skoda este tipo de soluciones. Y luego aquí debajo de la consola hay otro hueco grande que yo habitualmente lo veo un poco inútil, pero bueno, habrá gente que quizás le saque partido. Postura al volante, muy confortable. La verdad es que en este sentido el grupo Volkswagen lo tiene bien dominado. El asiento se puede colocar bastante bajito con respecto al suelo, no se tiene esa sensación de ir en un sub alto y con una visión predominante. Eso para algunas personas puede que no sea un punto positivo. A mí me gusta más ir bajito. Y luego, por supuesto, todo el asiento regulable en distancia, en inclinación del respaldo, en altura y el volante también en profundidad y en altura, así que muy bien. Calidad de materiales se le ve bastante bien. Habrá que ver cómo dura todo esto con el paso del tiempo, pero así a primera vista en un coche parado y en esta presentación, que los deben tener inmaculados, se ve todo bastante bien, no hay crujidos aquí por el salpicadero. Yo habitualmente no voy conduciendo tocando las cosas así, pero bueno, pues si queréis que haga esta prueba veis que no cruje nada. Así que muy bien a ese respecto, se le ve un coche sólido. El sistema de navegación que integra el Elroq planifica los viajes considerando el relieve de la ruta y la carga disponible en la batería, para proponer, si se da la circunstancia, paradas para recargar. Además, en el caso de que vayamos a conectar el coche a una estación de alta potencia, hay un sistema que unos minutos antes de llegar a esa estación regula la temperatura de la batería para que ésta se encuentre en el punto óptimo. No obstante, si lo prefieres, es posible utilizar Android Auto y Apple CarPlay, ambos de manera inalámbrica, y activar la función de precalentamiento de la batería de manera manual. Vamos a hablar un poco ahora del diseño exterior de este Skoda Elroq. Bueno, este es el primer Skoda que estrena el lenguaje de diseño que Skoda llama Modern Solidity y que se refleja principalmente en el frontal. Cosas así a destacar, tenemos lo que Skoda llama la Tech Deck Face, que es esta pieza negra de plástico que une las luces diurnas. Aquí ya no trata de imitar tan descaradamente una parrilla de vehículo convencional, ahora simplemente es una pieza de plástico negro brillante, que lo que hace es ocultar, como veis aquí, una cámara, y detrás está el radar para el sistema de frenada de emergencia. Esta pieza tiene aquí este rebaje, y en vez de encontrarnos aquí el logotipo redondo típico de Skoda, este es el primer vehículo, el primer modelo de la marca, que en vez de tener el logotipo, lo que tiene es el nombre, directamente con sus letras. De hecho, en este coche no veréis el logotipo de Skoda por ninguna parte, excepto en el centro de las llantas. Más cositas de aquí del frente. Tenemos lo que ahora mismo es tendencia, la separación de las luces diurnas, que en este caso también hacen de intermitencia de los faros principales de iluminación. Los faros tenemos 2 modelos, los convencionales y los Matrix LED. Los convencionales también son de LED, pero estos Matrix LED tienen una serie de segmentos luminosos que se van encendiendo y apagando en función de los vehículos que tenemos delante para dar la máxima iluminación posible sin deslumbrar a otros usuarios de la vía. Si bajamos un poco más abajo, en el paragolpes está esa entrada de aire para dotar de aire al sistema de para refrigerar el sistema propulsor en caso de que sea necesario, y en caso de que no lo sea, unas persianas que hay por detrás se cerrarán para mejorar de esa manera el coeficiente aerodinámico. Coeficiente aerodinámico, por cierto, que es de 0,26, que es bastante bueno, está bastante bien con respecto a la competencia. Y en conseguir ese buen coeficiente aerodinámico también ayuda estas aberturas que tenemos en los laterales del paragolpes, también muy habituales hoy en día, esas aberturas verticales por las que el aire pasa y de esa manera
se suaviza el flujo que llega hacia la rueda delantera y tenemos menos turbulencias. Vamos a ir al lateral, vamos a ir quizás por esa parte porque hay una persona ahí y si no, no nos va a dejar verlo. Tampoco hay mucho que ver en este lateral, es un lateral bastante sencillito. Fijaos, líneas simples, líneas de tensión simples. Tenemos manijas de las puertas que son incluso convencionales, nada de enrasadas, y llantas que pueden ir desde las 19 hasta las 20 pulgadas. En este caso tenemos llantas diría que de 20 pulgadas. Y por último, para rematar, maletero, o bueno, parte posterior. Parte posterior que es una especie como de ENIAC en pequeñito, aunque no sé si os lo he comentado, este coche ciertamente es más corto que un ENIAC, son 16 centímetros más corto que un ENIAC, pero es un pelín más ancho y sobre todo también es más alto. Sin embargo, curiosamente, la distancia entre ejes es la misma. Y ese es el motivo por el que, como hemos visto, el espacio para los pasajeros en el Elroq es prácticamente idéntico al que hay en el ENIAC. Pero el Elroq, al tener un voladizo posterior más corto, pierde nada menos que 115 litros de maletero con respecto a su hermano mayor. Cerremos el vídeo del Elroq con el coche subido en la cubierta de un barco navegando por el río Moldova aquí en Praga. Es un montaje bastante interesante el que ha hecho Škoda aquí en la República Checa. ¿Y a qué conclusión llegamos tras este breve análisis del vehículo? Bueno, es un vehículo que desde el punto de vista de la estética, de la tecnología, del equipamiento, del aprovechamiento del espacio interior, no va a marcar una tendencia, ni un antes ni un después en el sector del vehículo eléctrico. Pero tiene una baza importante y muy interesante, que es el tema del precio, desde 34.490 euros. Es un precio bastante bajo, es un precio que está por debajo del que tiene el BYD Atto 3, del que tiene el Omoda 5 eléctrico, dos vehículos chinos, y por supuesto que también está por debajo del Renault Scenic E-Tech y del Peugeot E3008. Así que con ese precio tan asequible, habrá que ver el del resto de la gama. Probablemente Škoda quiera arañar una parte importante del pastel de ese mercado tan pequeñito que es en España del vehículo eléctrico. En otras partes de Europa es un poco mayor, pero ya veremos a ver qué tal resulta. No sé a vosotros si os gusta el coche, si os parece un coche más, si os parece un coche interesante, dejádmelo en la sección de comentarios y por supuesto no olvidéis de darle al me gusta, de suscribiros y de compartir el vídeo con todos vuestros amigos y familiares. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.